Saludos a todos y a todas. Estamos en una nueva entrevista para Smart Travel News. Hoy para hablar de un tema de especial relevancia en esta semana que tiene que ver con Booking.com y aparte de todo lo que está pasando con Booking, que lo comentaremos, sobre todo con lo que sucede con la DMA. Y para ello tenemos a una persona que está siguiendo el tema desde hace semanas, por no decir meses, muy de cerca, que es Javier Delgado, que es CEO de DMA en Mirai. Javier, ¿cómo estás? Pues muy bien, Juanma, muchas gracias por tenernos de nuevo en tu programa. Encantado de verte y además en las nuevas oficinas de Mirai, que todo hay que decirlo, que es la primera vez que estamos por aquí. Bueno, al lío que tenemos mucho que ver. Cuando hablamos en septiembre estábamos comentando que Booking había quedado fuera de esta lista de gatekeepers que se diseñaron en Europa, de las consecuencias que eso podía tener a nivel de la competencia, ¿no? del mercado y para los hoteles. Y desde que esto sucede, en enero Google ya empieza a incorporar sus cambios para adaptarse a la norma nueva. Y vosotros ya detectáis que eso tiene un efecto a nivel de lo que sucede con los clics. Si puedes comentar, de ahí. Correcto, Juanda. La normativa obligaba a aquellos designados como gatekeepers, como guardianes del acceso por la Unión Europea, a empezar a aplicar los cambios a finales de enero. Hasta donde sabemos, Google empezó a aplicar hasta el 90% del tráfico a finales de ese mes y nosotros empezamos a medir e identificamos a primeros del mes de febrero una caída inicial, preliminar, de un 17% de los clics monetizables que se estaban perdiendo al comparar entornos, mercados emisores en los que no estaba aplicándose la norma versus los que sí se estaba aplicando la norma. Hemos seguido analizando estos datos con mucha cercanía y vemos que esa cifra se sigue deteriorando y ahora estamos perdiendo un 30% de los clics, de la demanda cualificada que viene a través de Google para hoteles en venta directa. ¿Y veis una relación directa entre la pérdida de clics, imagino que sí, y la venta directa de los hoteles? Bueno, el nivel de reservas está cayendo en venta directa. Es difícil atribuir exactamente al milímetro a qué se debe, pero está claro que al comparar aquellos mercados donde aplica el DMA versus los que no aplica el DMA, la causalidad se ve clarísimamente a nivel numérico. Y no sé si intuís que puede ser mayor la caída, porque vemos una progresión 17-30, ¿puede caer aún más? ¿Lo veis en esa dirección? Bueno, es difícil de determinar, pero parece que la curva va en la mala dirección, se sigue deteriorando. Pero más aún, la experiencia de usuario también vemos que se está perdiendo. Es decir, el usuario cada vez para encontrar un hotel tiene que hacer más esfuerzo. Pequeños detalles como el poder clicar directamente en la entrada de Maps que existía en la ficha de Google My Business que aparecía arriba a la derecha, o la presentación de los propios hoteles con aquellos paquetes de 3 que aparecían embebidos dentro de Maps, todo está desaparecido, o el número de opciones que tenía un usuario que estaba navegando a la hora de elegir un hotel era mucho más rico, es decir, había más opciones, por lo tanto, más oferta a la hora de tomar una decisión mejor informada. Se está restringiendo la capacidad de oferta para una búsqueda hotelera y esto resulta en una mala experiencia del usuario. De hecho, hablando con Google, nos han confirmado que el manual refinement, que llaman, es decir, la cantidad de refinamiento que hay que hacer para conseguir depurar un poco más la búsqueda, está subiendo. Es decir, que el usuario está perdido versus a la experiencia que había antes, donde era más intuitiva, más clara, más directa. Ahora está despistado y los que consumimos mucho el hotel a través de Google nos está pasando esto. Cualquier persona que lo haga lo habrá visto. Claro, porque lo que está claro es que no es que haya habido un descenso de la demanda. De hecho, lo comentábamos antes de empezar a grabar, que se ve en mercados donde no se aplica esta norma que todo sigue con cierta normalidad o incluso creciendo. O sea, hay una relación directa, aunque sea complicado medirla exactamente entre una cosa y la otra. Es decir, la demanda sigue y la demanda sigue fuerte. Lo que está pasando es que, como consecuencia de estos cambios que se aplican en Europa continental, comunitaria, por así decirlo, nosotros comparamos Francia, España, Portugal, todos los países que están en la Europa continental, contra mercados como UK o Estados Unidos, que no están afectados por esta normativa y por lo tanto el usuario no ha perdido esas funcionalidades o esta manera de navegar como la que tenía hasta ahora. Entonces, al comparar los dos casos, es donde se ve ese deterioro claro. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues probablemente
aunque todavía no tenemos los datos, es difícil encontrar una certeza perfecta que nos afile el dato a lo más preciso, pero se está redistribuyendo, por así decirlo, los canales. Lo que antes entraba por el canal directo porque el usuario podía acceder a él de una manera rápida, sencilla, eficiente, ahora, por estos cambios que han enterrado, por así decirlo, un poco más la visibilidad del hotel directo, esa misma demanda que sigue fuerte estará entrando por otros canales. Muy probablemente otros intermediadores, mayormente OTAs. Y claro, es que estaba pasando que, y lo comentamos la última vez, que había una ley similar en Estados Unidos que estaba más enfocada en el usuario, la europea está más enfocada en equilibrar el mercado, por decirlo de alguna manera, pero lo que se está consiguiendo en Europa es perjudicar al usuario, entonces. Bueno, es un asunto complejo y farragoso. De hecho, la DMA, si la has estudiado, son muchos folios escritos de manera muy de Unión Europea, por así decirlo, que es farragoso. Burocrática, es un asunto complejo. La DMA de por sí es un ejercicio, una iniciativa que es buena porque busca hacer un mercado más justo, más equilibrado, y en esa búsqueda de un mercado más equilibrado es donde definió quiénes eran los guardianes del acceso para tratar de limitar o de restablecer o de equilibrar sus fuerzas en el ámbito digital. Y eso de por sí es bueno. Y todo lo que traiga mayor competitividad y un mercado más abierto que dé más opciones al usuario, eso es, por definición, es bueno y nosotros lo aplaudimos. sí. ¿Qué ha pasado? Por cómo se están desarrollando los hechos, cómo se está interpretando esa ley, la asimetría a la hora de aplicarla a unos sí, a otros no, y las consecuencias derivadas de los cambios exigidos por la propia ley, está haciendo que en este caso Google, que es una plataforma que tiene muchísima fuerza y que estaba siendo la gran aliada del hotelero que quería vender en directo porque tenía distintos programas subsumidos en su buscador que le permitían al hotelero llegar a esa demanda de una manera eficiente, todo esto ha cambiado y le están obligando a quitar esa visibilidad de sus propios productos, y lo que hace es redundar en la pérdida de visibilidad para el hotelero, que por lo tanto el usuario consumidor también sufre, porque a la hora de elegir es como si nos hubieran quitado, por así decirlo, pasillos del supermercado o limitado la altura en la que se puede poner un determinado producto en el pasillo del supermercado. Y dices, bueno, eso en origen el plan era bueno, la idea era buena, pero el resultado final, lo que estamos viendo, por lo menos con estas cifras en la mano, es muy malo porque supone menor capacidad de compra, de decisión en la compra, una limitación de la oferta para el consumidor final y la obligación para la oferta, es decir, para los hoteles, de tener que pasar por determinados distribuidores. Esta norma entra en vigor de manera definitiva y permanente para los gatekeepers que ya están anunciados y designados como tal el 5 de marzo, que es la semana que viene. Por lo tanto, estamos en plena temporada de reserva para el verano. En el sur de Europa, donde tenemos una dependencia grande del alojamiento y del turismo en general, en las fechas de mayor fuerza de venta desde el punto de vista de reserva, aunque no de consumo de hotel, puede hacer que el año pues quede muy comprometido, condicionado por estos cambios que están aplicados ya en la Europa. Además, hay un aspecto que te quería preguntar, porque evidentemente Booking queda fuera de esta lista de gatekeepers por una situación circunstancial que tiene que ver con, digamos, incluso con los últimos retales de la pandemia, etcétera, pero por datos, lógicamente, tenía que estar en esta lista. ¿Qué sucede ahora? ¿Va a estar en esta lista en algún momento? Bueno, no lo sabemos, pero hay pistas. Es decir, la propia Booking.com, en un statement que está disponible en su página de relaciones con inversores, decía, creo que era el 7 de julio del 23, que pensaba, que voluntariamente admitía que iba a ser gatekeeper para finales del año 23, pero que no tenía la certeza porque no había acabado el año. Parece, a la vista de los resultados que han presentado, que va a cumplir todos los parámetros. De hecho, en su propia presentación de resultados, la más reciente, que es del día 22, de hace escasamente 106 días, ya hay varias referencias en las notas de página de esos statements financieros, donde ya empieza a hacer provisiones de que, oye, vamos a vernos afectados por esta normativa y no está claro cuál es su alcance. Pero a los hechos me remito. Los gatekeepers ya se designaron en su momento y están siendo sometidos a la normativa, que es bastante estricta y que resulta en una experiencia de usuario mala. Booking dice que va a llegar, lo lleva diciendo tiempo, pero todavía no se le ha designado oficialmente como gatekeeper, y cuando se le designe tampoco sabemos qué normativa se le va a aplicar y qué impacto va a tener.
Claro, son muchas incógnitas y en este contexto, el hotelero, ¿qué os cuenta? Vuestra preocupación por estos datos, vosotros, como también consultores de ellos, ¿les aconsejáis sobre qué se puede hacer en este momento? Bueno, vamos a ver, nosotros trabajamos con el hotel y para el hotel. Para que el hotelero sea más rentable y que tenga el control de su inventario, de su distribución, de su precio y que sea lo más independiente y que optimice su venta. Si esa venta, la optimización de esa venta pasa por trabajar con un Booking, pues que así sea, pero si su venta directa es mejor porque es más, genera un GOP mayor, una rentabilidad mayor, pues le ayudamos a que lo optimice así y que a final de año su GOP sea el más alto posible. Que lo que hace falta es un tablero que esté claro y que las normas sean las mismas para todos. Booking.com es una gran empresa, aporta muchísimo al ecosistema del travel, eso no se discute, pero es cierto que en algunos casos impone o llega a unos niveles de dictatoriales, se puede decir, desde el punto de vista de precio, de inventario y una serie de prácticas que a nosotros nos parece, desde el prisma hotelero, que no son idóneas para maximizar la rentabilidad del activo hotelero. Y de hecho, estamos viendo que la semana pasada se anunció que la Comisión de Competencia en España ha interpuesto o ha propuesto una multa de gran calado, más de 450 millones de euros, que venía, creo que, fomentada por parte de la Asociación Española de Hoteles de Hotel y la Asociación de Empresarios de Hotelería de Madrid, que bueno, se quejaban desde su punto de vista como hoteleros de que estaban sometidos a una serie de presiones y de normas que no eran idóneas o que podían ir contra la libre competencia. Y ahora parece que el legislador regulador así lo interpreta. Bueno, habrá que ver qué es lo que ocurre. Hay un contexto en el que, evidentemente, hay todos los extremos, ¿no? Por un lado, no se discute lo que comentabas, ¿no? El valor que puede tener el Booking como intermediario, que es indiscutible, y su importancia como empresa. Y al mismo tiempo parece que está en el punto de mira, ¿no? En este caso de los hoteleros españoles que han conseguido, ¿no? Que esta propuesta de multa. ¿Cómo se conjugan las dos cosas, ¿no? Este valor que puede tener el Booking para los hoteles como parte de un mix razonable de distribución y esta cierta, no sé si hostilidad, ¿no? hacia un intermediario del que ven que tiene prácticas con las que no están de acuerdo. Bueno, aquí hablando un poco filosóficamente, todas las plataformas cuando llegan a un gran tamaño pasan a estar sometidas a un gran escrutinio por todas las autoridades, ¿no? Europeas, nacionales, regionales y de todos los ámbitos. Y yo creo que Booking.com, que es líder indiscutible en distribución hotelera o alojativa a nivel mundial, pues está sufriendo, por así decirlo, las mismas normas a las que se ha sometido empresas de software o de otro ámbito, sobre todo cuando eres tecnológica y norteamericana, pues hay un especial apetito, diría yo, en Europa de regularte o de controlarte. Cuando esas prácticas parece que pueden limitar la rentabilidad hotelera, pues se exacerban aún más. El hotelero al final lo que tiene que entender es que su inventario es limitado, tiene una cantidad de habitaciones que no puede construir 100 más la semana que viene porque es el mobile, ¿no? Como esta semana en Barcelona, tiene las que tiene, y el juego es jugar con ese mix de canales que le genere un rendimiento óptimo a nivel GOP. No solo de ingresos, sino hay que ver el ingreso, cuál es el ingreso real, cuánto está entrando en la caja del hotel, no el PVP que paga el cliente, sino el ingreso real que me entra a mí como hotelero, y jugar con ese mix. ¿Vender 100% en directo es posible? Sí, muy difícil y quizá no sea lo más adecuado desde el punto de vista del riesgo. Es balancear esas cestas que tengo, esos distintos canales, en ir jugando de manera dinámica y muy analítica para entender cuánto me entra cada vez que vendo una habitación por mi web, por mi contact center, por mi recepción, o a través de un tour operador, o a través de una otra, o a través de un mayorista, y tiene que ser. Y es solo entendiendo bien ese juego donde puedo optimizar. Si esto lo hago bien, consigo optimizar y un resultado pues mucho más que si me entrego a lo fácil de que me lo venda un tercero y que me imponga un tercero tanto el precio como las condiciones de comercialización. Lo último sería, Javier, preguntarte qué sucede ahora. Es decir, vosotros, desde que comenzó esta cuestión, estáis en contacto con Google, con la Unión Europea. ¿Cuál es el panorama ahora? Aparte de seguir midiendo posibles efectos en los clics y en la experiencia del usuario, ¿qué acciones podéis tomar vosotros para vigilar que Booking finalmente entra en esta lista o para que digamos que Europa no se despiste en esta cuestión? Bueno, a nosotros no nos corresponde determinar si Booking entra o no entra en esa lista. Lo que nos corresponde y es lo que hacemos es trabajar para el hotel y al lado del hotelero, y no solo con nuestros clientes, sino con todo el ecosistema hotelero, porque entendemos que lo que está pasando es malo. Es decir, la interpretación que se está haciendo del DMA
resulta en un mal resultado para el hotelero fundamentalmente y para el usuario. Entonces, lo que era una iniciativa muy positiva se ha acabado desvirtuando o ha acabado tomando un rumbo que es malo para todos. Entonces, ya estamos levantando esa bandera. Y esa bandera la hemos levantado con Europa, con quienes hablamos directamente. Hemos participado en distintos seminarios y reuniones, tanto presenciales en Bruselas como remotas. Estamos trabajando muy de cerca con Google, que es un partner estratégico para nosotros, y les estamos tratando de ayudar a navegar estas aguas y a entender cuál es el impacto que está teniendo en resultados. Estamos trabajando con la industria. Queremos llamar la atención de los hoteles en España, en Portugal y en otros países donde tenemos presencia para que reaccionen. Porque hay una cierta pasividad, o por lo menos pasividad pública. Quizá en privado están pasando cosas, pero vemos que en países como Francia, por ejemplo, allí el grupo Accor, con su presidente a la cabeza, está tomando una actitud mucho más batalladora, mucho más agresiva contra la aplicación del DNA, y pensamos que ese es el camino. Nosotros no nos corresponde decidir si Booking es o no es gatekeeper, para eso está Europa, y es que lo tiene que hacer. Nosotros estamos levantando el riesgo de lo que está pasando por esa interpretación. Curiosamente, y lo comentábamos antes de estar en antena, esta mañana los resultados de Booking caen la cotización de la empresa un 10%. Cuando estamos hablando de estas capitalizaciones bursátiles, pues son miles de millones, ¿no? Aproximadamente 12.000 millones de pérdida de valor. Que es una cosa enorme que no se deriva, por lo menos directamente del DMA, sino de la pérdida de los objetivos que los analistas de los mercados financieros estimaban que tenía que llegar esta compañía. Entonces, a pesar de que la demanda está muy fuerte, parece que hay determinados vientos de cara o situaciones complejas para Booking, que insisto, yo creo que es una gran empresa que aporta mucho, pero que si el hotelero no le pone coto y no la limita en su estrategia de distribución, puede hacerle daño o ser contraproducente. De hecho, nosotros tenemos algunos clientes que trabajan sin Booking.com y tienen unos resultados de IoT muy buenos. Es decir, que se puede vivir sin Booking. Hay muchos otros que viven con Booking y que lo manejan y que lo controlan, y hay muchos otros que desgraciadamente no lo controlan y no lo manejan. Es decir, hay de todos los colores y sabores, pero lo que depende es lo que quiere hacer el hotel, su realidad, su necesidad y el manejo de su inventario, del que es dueño y señor. El hotel es el dueño de las habitaciones y de la tradición. Esto es lo que no debemos de olvidar. Pues es una buena idea para terminar, y además seguro que es un punto de aparte, porque este tema va a dar de sí todavía mucho más, así que estoy convencido de que volveremos a hablar de ello. Yo Javier, creo que va a dar guerra todavía. Fantástico, pues estaremos muy pendientes. Javier, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias.